Aunque muchas fechas en la histórica compañía nipona Capcom son dignas de mención, para centrarnos en el vídeo de hoy tenemos que irnos a 1985, donde Tokuro Fujiwara, el cual hace solo 2 años había entrado en la compañía tras una estancia cortísima en Konami, tiene una idea buenísima que se convertiría en su primer gran éxito. La saga Ghosts and Goblins no tiene mucho misterio. En estos juegos de estilo Run and Gun, el caballero Sir Arthur tiene que luchar contra demonios y otras criaturas infernales para salvar a la princesa Guinevere de las garras de varios enemigos y por supuesto del villano, dependiendo del videojuego en el cual estemos hablando en ese momento, por supuesto, porque hay muchísimos a lo largo de la saga. Como digo, en la franquicia hay muchísimos juegos a lo largo de su historia, incluyendo también remakes, por supuesto, incluyendo muchísimas cosas, incluyendo modificaciones en su momento también, pero sí que es cierto que a mí hay 2 juegos que especialmente me marcan, que son Ghosts and Goblins y por supuesto la versión de Super Nintendo, que es esta de aquí, Super Ghosts and Ghosts, que podéis ver el precio que me costó incluso en una tienda de segunda mano y que estáis viendo por ahí, 1995 pesetas. Ha pasado un siglo desde aquello. El tema es que aunque hay muchísimos juegos que me encantan, este juego en concreto a mí la verdad que me gustaba muchísimo y la verdad que me dejó encandilado en todo momento. De pequeño siempre me gustó muchísimo la banda sonora y evidentemente, como esto es un canal de música, no vamos a hablar del juego en sí, sino que vamos a hablar de la banda sonora tanto del Ghosts and Goblins como también de el original, para que veáis un poquito la historia y por supuesto este Super Ghosts and Ghosts. Y para empezar nuestra historia, de hecho, nos tenemos que centrar en un nombre como es el de Ayako Mori. Fue la compositora del juego original y su importancia, por supuesto, es bastante grande porque fue una de las primeras compositoras que Capcom contrató para sus servicios, y es que su mano fue letal tanto para la versión arcade como también para la versión de NES, incluyendo también otros tantos juegos que por supuesto también tienen su nombre implícito, aunque eso sí no apareció en los créditos como tantas veces ocurría, ya no solo con compositoras sino también en cuanto al conjunto, al equipo en sí, que en este caso pues no aparecían en los créditos en sí. El caso es que siempre me retrotrae a la cabeza una cosa, y es que cuando dabas al start y la silueta de Sir Arthur empezaba a correr por cementerios y bosques tenebrosos, resulta verdaderamente fascinante introducirte en esa música que te golpea el pecho como un látigo con sus diferentes tonos musicales y demás. El tema principal del juego de hecho le valió a Ayako Mori todo tipo de elogios, y no es para menos porque incluso hay muchísima gente que cuando escucha ese tema absolutamente se va allí, se retrotrae a su infancia con nostalgia o a esa adolescencia cuando echaba dinero en las tragaperras típicas, en las máquinas recreativas, ¿no? O cuando estaba con la consola frente a él, ¿no? Como ocurría en mi caso con este Super Ghosts and Ghosts, aunque no estemos hablando de este juego en sí, porque aquí hay otra compositora de la cual ya hablaremos a su debido momento. El caso es que ese loop de 8 bits es una experiencia absolutamente sensorial que empuja hacia adelante y que genera en el jugador como cierta tensión, cierta advertencia de peligro con la que hay que lidiar. Ese primer tema fue maravilloso porque Ayako lo programó directamente en un ensamblador sobre el chip AY3 8910, que bueno, por aquel entonces era un poco común. Cuando Ayako presentó esto a Capcom se quedaron alucinados, claro, al fin y al cabo era tan raro, ¿no? O algo tan extraño que tuvieron que convertir la partitura a sonidos basados en pulsos de onda cuadrada, en ruido blanco, y eso por supuesto sin perder toda la impronta, toda la atmósfera que tenía ese tema en sí, como también todos los que conforman el propio videojuego. Es decir, era una tarea titánica cuanto menos a lo que se enfrentaba tanto la compañía nipona como también la propia compositora, por supuesto. El caso es que todo esto sorprendentemente empieza a funcionar, y así es como nace el tema original, con apenas 3 canales de tono y 1 de ruido. Ayako Mori consiguió con creces pues esa tarea titánica que comentábamos antes, ¿no? Consiguió que cada nota resonase con una urgencia que era casi cinematográfica, nos atreveríamos a decir. Estamos hablando de que el primer canal asume el papel de melodía principal, el segundo tiene contramelodía
melodías que refuerzan el ritmo y el tercero realmente dibuja fragmentos descendentes que se marcan con cada plataforma. Y al final en ese canal de ruido, y esto es lo verdaderamente curioso de todo esto, es que Ayako Mori ahí lo que quiso simbolizar es más bien esos tambores de guerra, ese sonido más bien lúgubre pero también de batalla al fin y al cabo cuando te empezaban a aparecer zombies por doquier. Y es que la música te llamaba realmente la atención de todas. Esto por supuesto no fue un camino de rosas, no os penséis que aquí Ayako realmente hizo algo rápido, corriendo y que esto es una historia en la cual nace todo deprisa y bueno, pues al final se acaba convirtiendo en una banda sonora realmente reconocida, sino que se tuvo que enfrentar bastante a Capcom, porque Capcom exigía muchísimo a la propia Ayako, así como también a todos los compositores que realmente componían las canciones para los propios videojuegos, o sea, era un sector que estaba en cierto modo ninguneado y esto, por supuesto, a ella le tocaba las narices. En una entrevista en 1986, en una conferencia, precisamente lo comenta. O sea, decía que podía componer 100 o 200 frases musicales perfectamente al día y que muchas de ellas, pues evidentemente luego se quedaban en agua de borrajas. Capcom no la quería para nada y absolutamente lo tenía que descartar, claro. De hecho, es que es en esa misma conferencia cuando ella misma coge y dice que hacía 100 o 200 frases musicales cada mes y que muchas de ellas, por no decir casi todas, se quedaban en agua de borrajas porque Capcom no las quería para absolutamente nada y ella tenía que rehacer un montón de ideas que tenía en la cabeza. El tema es que en la saga en general todo está medido al dedillo, la transición al nivel del cementerio está acompañada por ese mismo loop y conforme avanzas la percusión se intensifica, lo que hace que la tensión que os comentaba antes aumente aún más, o sea, es imposible no reconocer esa genialidad de llevar tan poco con recursos al límite, ¿no? Y es que encima una de las cosas que me parecen verdaderamente hazañosas en un juego así es la sensación de que los propios sonidos del juego se acompasan perfectamente con la música, es decir, yo recuerdo estar lanzando dagas o por ejemplo estar con las lanzas, arrojando lanzas a los enemigos y que ese sonido que hacían las armas en sí luego se mezclase bastante bien con lo que es el ambiente musical que tenía cada nivel. Es que hasta cuando Sir Arthur perdía la armadura y se quedaba en calzoncillos en una escena que reconozco que me hacía muchísima gracia de pequeño, hay algo bastante chulo porque el sonido te hace partícipe de que el juego está a punto de ridiculizarte con la muerte del personaje y la música sigue incesante como un recordatorio de que sí, de que realmente estás jodido y estás a punto de morir, hablando claro. De hecho, esa música antónima del modo Locrio, ya cuando aparecía lo que es esa música cuando morías, realmente te decía, Ale, ya te he cazado, ahora vuelve a intentarlo otra vez. Y es que volvías otra vez y esas sensaciones que tenías la primera vez que te metías en el juego y empezabas a escuchar esos sonidos, esa música, esa atmósfera, seguía estando ahí vigente, pasase lo que pasase. Y de hecho es que creo que esa tensión generada y al fin y al cabo la música es algo que la gente no tiene mucho en cuenta cuando hablamos de este juego, de esta saga mejor dicho, de esta franquicia, pero es que realmente es algo muy importante dentro del juego. En 1988 se abre una nueva puerta con Ghouls and Ghosts, donde se adapta el tema original de Ayako Mori y se reemplaza por samples cortos de guitarra eléctrica y percusiones con sintetizadores analógicos, un cambio que sumergía aún más al jugador a través de las innumerables peligros que se enfrentaba Sir Arthur en todo su viaje. Y es verdad que Ghouls and Ghosts traía muchísimas novedades en sí, ya a nivel de jugabilidad había cosas que cambiaban, enemigos nuevos, bosses, o sea jefes finales, había muchísimas cosas también que cambiaban bastante con respecto a lo que es el juego original, al juego primigenio, pero yo creo que la mayor respuesta a esto está aquí. Aquí está el mayor cambio que sucedió en la franquicia de todas, y esto es en todo, absolutamente en todo. Super Ghouls and Ghosts, el juego de la Super Nintendo, trajo consigo nuevas incorporaciones y una frescura que a día de hoy resuena en la saga de todas. De hecho, es considerado por los grandes conocedores de la franquicia que se dice que es uno de los cambios más notorios y no voy a ser yo quien lo niegue porque el juego se ve de maravilla. A mí a día de hoy me sigue pareciendo que tiene un diseño que es absolutamente preciosista y cuando lo vi de pequeño es que me entró por los ojos de lo bonito que era, por lo que imploré que me lo regalasen por mi cumpleaños. Evidentemente, como ya he enseñado, así sucedió.
Pero vuelta con la mula al trigo, la música es una puñetera pasada, y la música de este Super Ghouls and Ghosts es de esas cosas que cuando la escuchas por primera vez te quedas absolutamente atrapado de ellas, y absolutamente de cualquier detalle sonoro que haya en el propio videojuego. Con Super Ghouls and Ghosts, lanzado en 1991, el legado musical es como que subió de nivel, porque Mari Tamaguchi, que fue quien se encargó de hacer el trabajo a nivel sonoro, fue la compositora principal, hizo un trabajo sencillamente espectacular. Aprovechó el chip de sonido de 16 bits y logró una banda sonora que resulta mucho más sinfónica y dramática. Es que, por ejemplo, ya solo la música de inicio, donde ocurre todo el secuestro de la princesa, demuestra un peligro inminente ante el que directamente, y hablando sin pelos en la boca, es que te acojonas, o sea, pero no es un acojone realmente de decir me está infundiendo terror, me está infundiendo miedo, o sea, no es aquí el típico susto que te vayas a llevar, es un miedo a lo que te viene por delante, es un miedo heroico en cierta forma, es un miedo a los peligros que te van a acechar a lo largo del camino, porque ya de por sí, con ese sonido, con esa música que está sonando en ese momento cuando ocurre toda esta escena, la verdad que ya dices, hostia, lo que viene va a ser peligroso de narices. Pero ante eso solo puedes hacer una cosa como sucede en la vida, combatir sin temor. La banda sonora de Mari Yamaguchi se convierte en protagonista de la obra, y cuando esto se consigue es porque el trabajo está realmente muy bien hecho y el chip de la Super Nintendo está aprovechado al máximo nivel para recrear un sonido único. Niveles, por ejemplo, como el del cementerio de barcos, es que a mí me resultan absolutamente épicos, fantasmagóricos y sencillamente gloriosos. O sea, cuando avanzas con Arthur por todos esos peligros mientras los fantasmas te acechan, salen de cofres, o cuando te metes en el mar con los arrecifes del demonio, que los odié de pequeño con todo mi ser, y los torbellinos a lomos de unas balsas inestables, yo no sé vosotros, pero sentía que estaba presenciando como una atmósfera de un juego donde realmente me estaban contando muchísimo a través de la vista y a través del sonido. O sea, te llevaba realmente a pensar qué hacían esos barcos ahí, por qué estaban en ese lugar, y claro, es algo que se consigue cuando una atmósfera cuadra entre sí. De hecho, he elegido ponerme una luz azul precisamente por eso, porque quería evocar un poco esa sensación que tenía al fin y al cabo cuando jugaba este nivel, un nivel que me sigue flipando a día de hoy, aunque ya digo que cuando los saltitos de las balsas y todo esto me ponía de muy mala leche, y salía la musiquita del Continuum y ya te dejaba con el culo roto, por supuesto, pero el nivel del sonido de esa pantalla es glorioso. De hecho, para este tema es que se combinan muy bien los diferentes instrumentos que nos aparecen, ¿no? Se combinan muy bien esos instrumentos de cuerdas que están muy bien medidos, y por supuesto también el oboe y la trompeta. El oboe, que es un instrumento bastante interesante dentro de lo que es la banda sonora de este juego, y es que no sé a vosotros, pero a mí me resultaba hasta elegante. Al final lo que hizo Mari Yamaguchi en este caso fue llevar el precedente de las anteriores obras en temas que son auténticas piezas cinematográficas. En el icónico tema de la saga se nos lleva a una combinación de arreglos y síntesis de sonido que son por supuesto geniales y que quedan muy bien, y es que incluso cuando te enfrentas con la Cockatrice como jefe final, pone el listón altísimo a nivel de cuerdas y órgano, porque está todo muy bien compuesto y medido a la perfección. Cuando te metes en el estómago para enfrentarte al final de ese nivel o de esa estancia, ¿no? A la Hidra, por ejemplo, el nivel de la lava volcánica, o sea, todos esos niveles, al fin y al cabo, los que estuvimos delante de la consola jugando día tras día, es algo que tenemos aquí metido, y es algo que según lo estoy contando estoy escuchando la música. O sea, me parece algo absolutamente maravilloso, y eso dice mucho del trabajo compositivo de este juego. El triunfo que se consigue al final con todo esto es enorme, porque a lo largo de la historia ha habido juegos que su banda sonora ha pasado sin pena ni gloria, que realmente no han trascendido, pero la poderosa orquestación que tiene la versión de este Super Ghouls and Ghosts de Super Nintendo, estoy seguro que no solo me marcó a mí en esas tardes de colegio y de hacer los deberes, de estar jugando hasta que llegase la noche y fantasear una y otra vez con acabar el maldito juego por la complicada dificultad que tenía, y eso que a nivel de cómo era este y cómo eran los anteriores, este es el más fácil, o sea que con eso ya os digo mucho. Y por cierto, uno de los temas que me resultan más curiosos es en el que Sir Arthur se mete en un nivel helado. Ese nivel es de los que más me
me costaban, y es que está todo medido con unas garantías perfectas para que cuadre con la atmósfera. Utiliza instrumentos de madera, percusión afilada, arpa, flauta, cuerdas y una vez más uno de esos elementos ocultos de la banda sonora que, como os comentaba, es el oboe. Todo esto junto al final lo que da es una atmósfera pristina, ártica, que te hiela los huesos y una vez más te genera una tensión que es incuestionable de todas. Porque por ejemplo resulta que la utilización de los glissandi, de esas frases deslizantes que nos mueven a un sonido, de un sonido a otro, más agudo o más grave, es una de las cosas que mejor le funcionan ya no solo al tema, sino que es algo que hemos visto con el ejemplo de antes del cementerio de barcos y también lo vemos con este. El gran triunfo de toda la banda sonora es reflejar perfectamente todo lo que estamos viendo, todas las aventuras que estamos corriendo y los peligros a los que nos estamos enfrentando. La banda sonora es un reflejo de un universo que palpita al fin y al cabo, pues dolor, impulsa terror al fin y al cabo, impulsa respeto, impulsa fantasía, impulsa lo tenebroso y al fin y al cabo son cosas que están reflejadas punto por punto y de forma muy estratégica en cada uno de los sonidos del juego y por supuesto también en la banda sonora. Lo que se demuestra es que la franquicia no es solo dificultad a raudales, sino que son experiencias sonoras creadas con el poder de convertir el paso, salto, caída, muerte o victoria de Sir Arthur en un momento totalmente épico, desde las notas pixeladas y urgentes de versiones más antiguas hasta el sinfonismo dramático y acertadísimo que Yamaguchi le dio a la mítica versión de Super Nintendo. Y es que al final, cuando en un videojuego mezclas lo que es la soledad, lo que es la lucha, lo que es el enfrentamiento, la épica al fin y al cabo, lo que es esa soledad de estar solo frente a un mundo lleno de peligros, es algo que es muy complicado de lograr, que videojuegos por ejemplo como Dark Souls ha conseguido de sobra, y es que los videojuegos de From Software también lo hacen muy bien esto, y es algo de lo que deberíamos hablar en algún momento. O de la maravillosa banda sonora del Donkey Kong Country 2, que es una de mis favoritas de Super Nintendo y que incluso tiene una comunidad en base a una canción. Esto ya os lo explicaré cuando llegue el momento. Pero eso al fin y al cabo lo vamos a dejar para otra ocasión. Al fin y al cabo quería hacer un vídeo que fuese un poquito más interactivo, ¿no? Que vieseis mucho vídeo, que vieseis mucho al fin y al cabo de lo que era este videojuego, porque me ha atacado la nostalgia viéndolo y el otro día estaba viendo precisamente un speedrun de este juego y dije: necesito hablar de la banda sonora ya de una vez, así que qué mejor que hacerlo aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, comentad, dad like y por supuesto suscribiros para más música de todo tipo, que es en lo que consta este canal. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!